Una vez había un leñador con 2 hijos y su madrastra. El nombre del niño era Hansel y el de la niña era Gretel. Vivían tan mal que a veces ni siquiera había nada para comer. Y luego, una noche, se acostó en la cama, pensando en cómo alimentar más a los niños. Su esposa le aconsejó que tuviera hijos en el bosque, que encendiera un fuego, que diera un trozo de pan a cada uno y que los dejara allí. No, los 4 mueren de hambre. Pero el leñador no estuvo de acuerdo. Y hasta entonces, su esposa lo persuadió de que finalmente estuvo de acuerdo. Los niños, causa del hambre, tampoco pudieron dormir y escucharon todo lo que su madrastra le decía a su padre. Y cuando los padres se durmieron, Hansel salió corriendo de la casa en secreto. La luna brillaba intensamente y las piedras blancas brillaban como monedas. Hansel se guardó todos los que pudo en el bolsillo. Luego regresó a casa y los niños se acostaron. Por la mañana, la madrastra se acercó a los niños, les dio a cada uno un trozo de pan y se fueron todos juntos al bosque. En el camino, Hansel arrojó piedras blancas una a una. Cuando llegaron al claro, mi padre empezó a encender fuego. Ordenó a los niños que se sentaran cerca del fuego y se aseguraran de que no se apagara, mientras ellos y su madrastra iban a buscar más leña. Se sentaron, se cansaron y se quedaron dormidos. Cuando los niños se despertaron, era una noche oscura por todos lados. Y cuando hubo un mes completo en el cielo, Hansel tomó a su hermana de la mano y se fue buscando el camino entre los guijarros que relucían con monedas nuevas, y les mostró el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa de su padre. Pasó algún tiempo, y los niños volvieron a escuchar cómo la madrastra una noche comenzó a rogarle a su padre que se deshaga de los niños. Él se negó, pero su esposa no quiso escucharlo, lo maldijo y le expresó todo tipo de reproches. Cuando los padres se durmieron, Hansel, como la última vez, quiso recoger piedras, pero su madrastra cerró la puerta y el niño no pudo salir de la casa. Temprano en la mañana, los niños recibieron un pedazo de pan cada uno, incluso menos que la vez anterior. De camino al bosque, Hansel hizo trizas su pieza en su bolsillo y arrojó las migas al suelo. La madrastra los llevó aún más adentro del bosque. De nuevo se encendió un gran fuego y el padre ordenó a los niños que miraran el fuego mientras ellos y su madrastra cortaban más leña. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gretel compartió su trozo de pan con Hansel. Y se quedaron dormidos. Nos despertamos cuando cayó la noche oscura. Y luego llegó un mes y se juntaron en su camino, pero no pudieron encontrar una sola migaja, porque miles de pájaros que revoloteaban en el bosque llevaban mucho tiempo comiendo esas migajas. Entonces, los niños caminaron durante mucho tiempo, pero no pudieron salir del bosque. De repente, el camino los llevó a la cabaña. Al acercarse, los niños vieron que la casa estaba construida con pan y galletas y las ventanas estaban hechas de azúcar pura. Hansel se estiró y rompió un trozo del techo, mientras Gretel se acercó a la ventana y comenzó a roer sus ventanas. Y entonces la puerta de la choza se abrió de par en par y salió la anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel estaban tan asustados que incluso se les cayeron las golosinas de las manos. Y la anciana fue amable y los invitó a su choza. Ya había abundante comida en la mesa, leche, galletas, manzanas y nueces. Después de la cena, la anciana hizo 2 camas limpias para los niños y Hansel y su hermana pensaron que estaban en el cielo. Pero la anciana solo pretendía ser cariñosa, pero en realidad era una bruja malvada que construyó su choza de pan con ese propósito para atraer a los niños. Temprano en la mañana, mientras los niños dormían, tomó a Hansel y lo metió en una pequeña jaula. Y le ordenó a su hermana que hiciera todo lo que la malvada bruja le exigiera. La anciana decidió engordar al niño para luego comérselo. Entonces Gretel comenzó a cocinar la comida más deliciosa para Hansel y ella misma no obtuvo más que sobras. Pasó algún tiempo y el niño no engordó. Entonces la anciana no quiso esperar más y decidió cocinar y comerse a Hansel. Ordenó a Gretel que encendiera la estufa y le aplicara agua. Cuando la estufa se calentó, la anciana le ordenó que se metiera en la estufa y comprobara si estaba lo suficientemente caliente. Así que quería empujar a la niña al fuego y hornearla. Pero Gretel sabía lo que tenía en mente. Dijo que no sabía cómo entrar y le pidió a la bruja que se mostrara. La anciana se enfadó y se subió al horno.
Entonces Gretel la empujó y cerró la persiana detrás de la bruja. Vaya, qué terrible, aulló entonces la anciana. Gretel, mientras tanto, corrió hacia Hansel y abrió la jaula. Habiendo liberado a su hermano, fueron a la habitación de la bruja, en la que había cajas de perlas y piedras preciosas en todos los rincones, se llenaron los bolsillos con ellas y se fueron a casa. Durante varios días los niños buscaron el camino de regreso. El bosque les parecía cada vez más familiar y por fin vieron la casa de su padre a lo lejos. Qué feliz estaba de ver a sus hijos vivos. Hansel y Gretel vertieron en el suelo todas las perlas y gemas que le habían quitado a la bruja. No había necesidad de pensar en la comida, y comenzaron a vivir y regocijarse. Y el padre echó de la casa a la malvada madrastra. Érase una vez una viuda pobre que tenía un hijo, Jack, y una vaca, Belianka. Laca daba leche todas las mañanas, y la madre y el hijo la vendían en el bazar, y así vivían. Pero una vez Belianka no dio leche y no tenían comida. Mamá decidió vender la vaca y abrir una tienda con las ganancias. Jack tomó las riendas en sus manos y llevó a la vaca al mercado. Tan pronto como llegó, conoció a un maravilloso anciano. Dijo que le gustaría cambiar la vaca de Jack por frijoles. Y con estas palabras sacó del bolsillo un puñado de frijoles extraños. El anciano dijo que estos frijoles son mágicos. Deben plantarse por la noche y por la mañana crecerán hasta el mismo cielo. Jack se interesó mucho y estuvo de acuerdo. El chico llegó temprano a casa. Mamá estaba muy enojada porque le dio a la vaca lechera en todo el vecindario por un puñado de frijoles desagradables. Pero Jack recordó las palabras del anciano y decidió que no había nada que hacer y plantó los frijoles en el jardín. Subió a su guardilla, triste, y se quedó dormido. Por la mañana, Jack se despertó y vio algo parecido a un gran árbol en el jardín. Y resulta que sus frijoles brotaron y el enorme tallo continuó creciendo hacia arriba hasta que creció hacia el cielo. Jack saltó a la popa y trepó como una escalera. Subió y trepó, hasta que, por fin, llegó al cielo. Allí vio un camino largo y ancho que lo condujo a un enorme castillo. Jack fue a su puerta y llamó. La puerta se abrió y una mujer alta apareció en el umbral. Tartamudeando de miedo, el niño pidió algo para desayunar. La giganta lo dejó entrar, pero le advirtió que no llamara la atención de su esposo, porque es un caníbal. Llevó a Jack a la cocina. Pero antes de que tuviera tiempo de comer siquiera la mitad de su desayuno, de repente toda la casa tembló por los pasos de alguien. El niño no se sorprendió e instantáneamente saltó al horno. Y en ese mismo momento entró el caníbal en la habitación. Bueno, era tan grande como una montaña. El caníbal sacó 2 bolsas de oro de un enorme cofre y se sentó a contar las monedas. Contó y contó, finalmente comenzó a cabecear y a roncar. Entonces Jack salió silenciosamente del horno, se deslizó junto al caníbal, agarró una bolsa de oro y corrió hacia el tallo de frijol. Tiró la bolsa al suelo y empezó a bajar por el tallo cada vez más hasta que, finalmente, se encontró en su casa. Jack le contó a su madre todo lo que le había pasado y le entregó una bolsa de oro. Comenzaron a vivir del dinero que había en la bolsa. Pero finalmente el saco quedó vacío y Jack decidió probar suerte una vez más en lo alto del tallo de judías. Una hermosa mañana se levantó temprano y se subió a un tallo de habas. La esposa del devorador de hombres estaba en el umbral del enorme castillo. Ella dijo que no lo dejaría entrar porque la última vez que su esposo había perdido una bolsa de oro. Pero de todos modos, se apiadó del pobre chico y lo dejó entrar en el castillo. De repente se escucharon los pasos de un gigante y Jack nuevamente se escondió en el horno. El caníbal entró y le dijo a su esposa que trajera la gallina que pone los huevos de oro. La giganta lo trajo y el ogro ordenó que pusiera la gallina y ella puso el huevo dorado. El gigante complacido comenzó a asentir y roncar. Luego Jack salió del horno, agarró el pollo dorado y corrió hacia el tallo de frijoles. El niño regresó a casa. Le mostró a su madre una gallina maravillosa y empezaron a vivir vendiendo huevos de oro. Pero pronto a Jack le pareció que eso no era suficiente.
y nuevamente decidió probar suerte en la parte superior del tallo de frijol. Esta vez el niño subió al castillo por la ventana. Saltó a un caldero de cobre y se escondió. El caníbal y su esposa entraron en la habitación. El gigante olió al niño y se apresuraron a buscarlo en el horno. Pero él no estaba ahí. Registraron todos los rincones, pero no pensaron en mirar dentro del caldero de cobre. Desesperado por buscar, el ogro ordenó a su esposa que trajera un arpa de oro y la pusiera sobre la mesa. El caníbal roncaba con sus hermosos sonidos. Luego Jack salió silenciosamente del caldero, agarró el arpa dorada y corrió hacia la puerta. Pero el arpa tocó fuerte y despertó al caníbal. Jack corrió a una velocidad vertiginosa, saltó sobre un tallo de habas y el gigante lo persiguió. Jack bajó a su casa y le gritó a su madre que llevara el hacha. La madre salió corriendo con un hacha en la mano, el niño agarró el hacha y empezó a picar la judía. El ogro sintió que el tallo se balanceaba violentamente y se detuvo. Entonces Jack volvió a golpear con un hacha y cortó el tallo de habas. Se balanceó y se derrumbó, y el ogro cayó al suelo y se estrelló. A partir de ese día, Jack y su madre nunca volvieron a conocer la pobreza. Pero el niño lamentó mucho que, debido a su codicia, casi pagaran con sus vidas. Prometió que nunca volvería a robar y que trabajaría duro por el bien de la familia.